periódico Hoy tiene en estos momentos, y doy el crédito, en su portal una relación de hechos violentos que se han producido en los últimos tiempos en las escuelas públicas dominicanas. Y la verdad es que la rapidez con la que uno consume la vida golpea la memoria y saca en el imaginario mental un hecho empujado por el otro. Y uno no registra la dimensión de lo que está ocurriendo. Le es difícil, tiene que pensar. Yo me asombré cuando leí esa relación de hechos violentos que han generado muerte de muchachas y muchachos dominicanos o al salir de la escuela o en su entorno, como consecuencia de hechos violentos que lo vinculan con otros muchachos de la escuela. Y es como para espantarse. Yo no sé cómo es que el liderazgo nacional no ha captado la dimensión del problema que ahora mismo hay en las escuelas. La gente cree que yo estoy relajando cuando he puesto en el imaginario social el concepto de generación a los foques. Yo no estoy relajando, estoy tratando de llamar la atención sobre los hábitos que están adquiriendo cuerpo en una buena parte de la juventud dominicana. La violencia verbal, la violencia cruda y dura, con esa secuela de heridos, muertos, y llegando en un proceso evolutivo que parece que a nadie le pone caso, a cuestiones tan espeluznantes como cercenarle una mano, un muchachito cercenándole una mano a otro muchacho cuando lo esperaba al salir de la escuela. Una muchachita... Y perdona que para fortalecer lo que tú dices, y quizás algo todavía más atroz, ese mismo grupo y ese mismo muchacho que le cortó la mano al otro, publicó en las redes de manera festiva ese asunto. Sí, entonces una niña matando a otra de una puñalada, a su compañerita de aula, matándola de una puñalada. Llevando el cuchillo a la escuela. Llevando el cuchillo a la escuela. Miren, lo que se está produciendo en la sociedad dominicana en el marco de la escuela es espeluznante y hay que estudiar las causas. Hay que estudiar las causas de esto, porque esto no se produce porque sí. Este proceso de violentización de la educación, pero además de culturización de la violencia en la juventud, está produciendo una generación que puede tener consecuencias nefastas en la estructura total de la sociedad. Yo lo digo y siempre hago mención de esto, no por reivindicar mérito. En el 2001 yo le dije a una viceministra de la mujer, el tema de la violencia intrafamiliar, el tema de los feminicidios no se resuelve como ustedes lo quieren resolver. Es educando a los muchachos desde la escuela para que aprendan a administrar las pérdidas y aprendan a definir una relación de protección y de amor con la muchachita, para que cuando sean adultos ya podamos nosotros decir que desarraigamos la violencia contra la mujer. Bueno, si hubiesen iniciado eso en el 2001, los muchachos educados bajo esos preceptos tuvieran 22 años en la sociedad dominicana. Bueno, pues digo ahora mismo se está educando una juventud a los foques, a como se pueda.
sin orientación, sin horizonte, y si se educa a los foques, hay después que prepararse para enfrentar una juventud que llena la calle, pero con acciones a los foques, porque las acciones van a ser de otro tipo. Va a ser como se pueda, sin medir consecuencias, sin parar miente, sin ningún valor de control que modele una conducta empática o que propenda a construir una actitud de relación armónica con el otro ser humano. Estamos construyendo una juventud a la brigandina porque estamos dejando que lo peor de la sociedad se adueñe de los hábitos escolares, de los hábitos de los muchachos. Y parece que eso está ocurriendo en Haití, no en República Dominicana. El liderazgo nacional mira esto como si estuviese ocurriendo en Haití, no como que está ocurriendo aquí en República Dominicana. Yo no sé qué están pensando, pero la escuela dominicana ha sido abandonada a su suerte. Y lo que está produciendo no es para que nadie se sienta orgulloso. Yo pienso que hay una disrupción de las políticas de Estado. Y esa disrupción también rompe con lo que son las raíces de la sociedad, en parte a la familia. No hay una estrategia de Estado que de manera común apunte hacia provocar un crecimiento en la vida ciudadana de la gente, en la conciencia ciudadana de la gente, en la conciencia del individuo que tiene que vivir buscando armonía con los demás, en una intención de crecer humanamente, de crecer social y económicamente, pero siempre dentro de una perspectiva de Estado, de política de Estado. Yo creo que ahí hay una seria, como dije, disrupción. Por ejemplo, en términos de cultura, eso es un ejemplo, no es algo que estamos realmente pensando ahora de manera rápida. Pero en términos de cultura, ¿qué políticas hay dirigidas a los jóvenes? Políticas reales, políticas destinadas a los adolescentes. Me refiero a políticas que ayuden a provocar un ocio constructivo, un ocio saludable y al mismo tiempo elevar los niveles culturales de las personas o de esos niños, incluso sus familias. Yo no lo veo por parte, a no ser lo mismo, cosas que simplemente andan buscando un título en la prensa, asunto de marketing, pero políticas de fondo, no la veo. ¿Cuáles son las opciones de distracción que tienen los muchachos nuestros en los barrios? ¿Cuáles? Los muchachos de menor escala social, de menores ingresos económicos. Entonces, ahí la falta de escenario en los cuales ellos participar de forma sana también provoca que las alternativas aparezcan y no precisamente las mejores. Si a eso tú le sumas lo que ocurre a nivel, por ejemplo, de los medios, tanto televisivos como las redes, ¿qué es lo que aportan el sistema televisivo de República Dominicana? El nacional, el sistema de cables. ¿Qué aporta el sistema televisivo internacional? Los programas, los contenidos de las películas que llegan a esos niños y a esos adolescentes. ¿Cuáles? Y si nos vamos por las redes, entonces la cosa todavía es peor. E incluso en los mismos medios de comunicación, en los nuestros, y no exactamente acá, pero en los nuestros, los medios de comunicación, el nivel de agresividad de la participación de muchos comunicadores es también un aliento, es un aliciente. Si encima, y con esto termino, si encima de eso nos vamos, por ejemplo, al ordenamiento vial, al tránsito, cómo el tránsito se convierte también en un elemento, en un eje que provoca la ruptura de las emociones tranquilas, de la paz individual. Se convierte en un agente provocador de violencia, porque de hecho el sistema de tránsito de República Dominicana es un caos violento. Mira, Lenchi, el tema como señalaba Domingo al comienzo,
es la apropiación del tema en la justa dimensión por parte de los políticos. En el día de hoy, por ejemplo, la vicepresidenta Raquel Peña señala, comillas, como sociedad tenemos que revisarnos a propósito de la violencia en la escuela, a propósito de todo episodio. Y señala también de que son muchos los programas que del ministerio se tienen, pero nosotros como sociedad tenemos que revisarnos, trabajar en conjunto con las iglesias, con las asociaciones de padres y aunar más los esfuerzos de la familia. Es un discurso muy lindo. Claro. El problema es que ese discurso no va a resolver nada, porque hay muchas personas que dicen que el triunfo o el éxito de la educación privada tiene mucho que ver con el involucramiento de los padres, que no ocurre en las escuelas públicas. Entonces, en cierta forma, se le traspasa o se le endosa a los padres que tienen a sus hijos en la escuela pública una supuesta irresponsabilidad por no vincularse a la educación de sus hijos. ¿Por cómo se van a vincular de por Cristo si tienen que estar trabajando para tratar de conseguir 20,000 pesos en la calle? ¿Y cómo se van a vincular si quien le está criando los hijos son las abuelas o se están criando solo con una tía en la casa de al lado? Aquí hay un tema de un acumulo por décadas que sencillamente se está reflejando ahora en los indicadores y en los hechos. Esos polvos trajeron estos lodos que estamos viendo aquí. Esto no tiene que ver con Luis Abinader, ni tiene que ver con Danilo, ni tiene que ver con Leonel. Esto es un problema que se ha ido acumulando año tras año, administración tras administración, y que lo vemos y nos explota en la cara y se potencia. Porque hace 10 años las redes que hay ahora no existían, porque la capacidad de magnificar, de ser caja de resonancia de este tipo de sucesos, no existía TikTok, no existía Instagram, no existía Twitter, no existía Facebook. Entonces nadie se enteraba, uno veía los conflictos en su zona de confort, en su esfera, pero no habían influencers, tampoco había una persona que te dijera, salta por esa ventana, qué chulo, el reto de saltar por la ventana, el reto de tirarse una cubeta de agua caliente por arriba, no había nada de eso, pero tampoco había una pandemia que exacerbó todas las contradicciones en una sociedad, que potenció todas las ansiedades sociales, y por eso uno ve este nivel de violencia, que esta hipersensibilidad que tenemos todos, no solamente los niños, porque no podemos jugar que los niños están resolviendo los problemas con violencia, cuando tú coges las redes sociales y ves, por ejemplo, sin ir más lejos el día de hoy, cómo los adultos estamos resolviendo el problema con violencia. Entonces, si lo vemos, simplemente se están replicando los modelos. Ahora, ¿sirve de algo quejarse? No, la solución debe ser precisamente el comienzo de esta reflexión. El liderazgo político nacional tiene que hacer un alto en el camino de la politización de todos los temas y entender que si no se afronta de una vez y por todas, con mucha seriedad, sin pasión, sin ánimo electoralista, sin pensar en hablar de la crisis de la educación a favor o en contra, pensando en cosechar votos en las elecciones del año que viene, o en la de 4 años, o en la de 8 años. No, vamos a resolver un problema hoy a sabiendas de que los beneficios de ese problema, de esa solución, no lo vamos a ver nosotros, se verán en 10, en 12, en 15 años. Pero de eso, así es que se construye un Estado. Lo demás, sencillamente, es la selva. Mira, yo no estoy de acuerdo contigo en una parte, Federico. El involucramiento de los padres es necesario, es imprescindible para que funcione el tema de la educación, independientemente de que tú trabajes 24 horas o tú trabajes 15, lo que sea, porque... Señores, hay una cantidad de padres que hacen un esfuerzo sobrehumano y se turnan. Es verdad pero es una que minoría, aquí... Yo sé, pero hay que hacer un esfuerzo, mi hermano, porque déjeme decirle una cosa. Nadie está obligado a lo imposible. Déjame decirte una cosa. Los maestros no están pudiendo con los alumnos, ni siquiera con su responsabilidad, ni siquiera con la responsabilidad académica que ellos tienen con los alumnos. Ellos no están pudiendo. Pero aparte de eso, el maestro le han quitado autoridad con el paso de estos años, le han quitado autoridad sobre el alumno. Y el maestro, si a nosotros los papás se nos hace difícil decirle a un muchacho, siéntate ahí a la tarea, porque déjame decirte una cosa, estamos tratando de criar en paz y amor, pero hay carajitos, óyeme, a veces tú tienes que darle su pecozón. De entrada ellos saben que tú no lo puedes quemar, que no hay consecuencias. Empieza por ahí, ya no hay consecuencias. Esa es otra cosa. No puedes, el maestro no tiene autoridad sobre el alumno. No lo puede quemar porque ahora si lo quema, lo frustras. Pero tampoco puedes llamar al papá capítulo. Pero sin embargo, en el sector privado te llaman. Desde que el muchachito le dio un tablazo al otro, te llaman a ti
porque hay colegios aquí que no se dan el lujo, no se pueden permitir tener ni un agresor ni un agredido. Entonces, el papá el papá y la mamá tienen que intervenir. ¿Por qué? Porque ningún papá ni ninguna mamá quiere un muchacho agresor en su casa. ¿O ustedes no creen que la familia de la víctima y del agresor, ambas son víctimas del sistema? Entonces, todo el mundo tiene que involucrarse. Aquí nadie puede tirarle la pelota al otro como que no tiene responsabilidad. El maestro tiene responsabilidad, pero los papás tenemos una gran responsabilidad y tenemos que involucrarnos y tenemos que hablar con los maestros y tenemos que preguntar cómo va el muchacho y tenemos que ver si el muchacho es agresivo y tenemos que intervenir. Y además, el sistema educativo público tiene que asumir el tema psicológico en las escuelas, que las orientadoras muchas veces se creen que solamente están ahí, no para intervenir en alguna cosa, no. Si el alumno llegó distraído, si el alumno tiene una semana que no habla, si el alumno tiene una semana con una actitud muy diferente a la que él suele tener, ahí tiene que intervenir la orientadora y el maestro tiene que informarlo. Eso no pasa en las escuelas públicas, pero sin embargo está pasando en muchos colegios privados. Ahí tú estás planteando, como también creo que de una u otra forma perfilaba yo el tema de la desigualdad. Claro, o sea, ese por supuesto, yo en verdad no quise tocarlo porque ese es el trasfondo de todo, los niveles de desigualdad que hay en la sociedad. Pero tenemos que luchar contra esa desigualdad, no, claro, que la conocemos todos y no la podemos negar. Pero eso es un problema ya de política de Estado, de estrategias de desarrollo, que penosamente no la vemos, independientemente de que aquí se hacen a veces esfuerzos para definir proyectos estratégicos, como por ejemplo la Estrategia 2030. Total, nadie le hace caso. Perdón, nadie planifica en contra si una de eso. madre de 3 hijos tiene que estar de lunes a viernes durmiendo en una casa ajena para ganar 16,000 pesos, ¿cómo? Y el papá sabe Dios qué está haciendo, si tiene padre responsable, y esos 3 muchachos se lo está criando la abuela en Azua o en algún pueblo, de verdad, le vamos a pedir que se involucre en la crianza de sus hijos. Oye, esa es la desigualdad. La sociedad tiene que buscar cómo resolverlo. El problema es que no podemos. No los padres. Óyeme, ese es un problema no podemos de política ya Estado, soltar claro. y decir, bueno, esto es así y ya todito nos quedamos tranquilos. No, porque entonces el que está haciendo un esfuerzo por hacerlo bien va a ser víctima del que no lo está haciendo bien. Entonces, pero no es un problema de padres, eso puede ocurrir, señores, pero es colateral. Es que ustedes no pueden sacar a los padres, pero no pueden sacar a los padres y a las madres. Pero la pregunta, perdóname, Lenchi, la pregunta es, ¿a cuáles padres? A la señora que trabaja en mi casa, que viene de San Cristóbal los lunes por la mañana y se va el viernes. Hay 200,000 gente así. Y que deja, no, oye, 200,000 mujeres en ese escenario. Más. No, usando datos del ministerio. Oye, y que tiene que cobrar 18,000 pesos. 18,000 pesos para llevarle comida a 2 muchachos que dejó en San Cristóbal. No, Diulca, mira qué es lo que pasa, Diulca. Oye, las sociedades, para enfrentar un problema grande, tienen que acudir al Estado, que es el organizador de la sociedad. Claro. Estoy de acuerdo. Oye, dejarle el tema de la educación a la familia es apostar a que no se corrija nunca. ¿Por qué? Porque mira, el niño entra a la escuela a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. A las 8 y sale a las 4 de la tarde. ¿Qué poder tiene el padre o la madre cuando él está en la escuela? ¿Que dónde está? Porque ahí es que debe estar. Mira, las sociedades funcionan como funciona su sistema educativo. Uh-huh. Oye, decir que el tema es familiar es decir que no está funcionando porque la escuela, la educación ha sido abandonada por el Estado Nacional. Mira cómo va la educación. Pasamos del 2019 de un promedio de 6º curso para la sociedad a un promedio de 5º curso en el 2023. Pero ocurre que del 12 hasta el 20
se invirtieron del Estado, de los recursos de esas mujeres que pagan impuestos con todo lo que consumen, aunque se la pase en una casa ajena cuidándole los hijos a los que somos de clase media, se invirtieron 1.2 billones de pesos en la educación. ¿Para qué? Para que un viaje de gente saliera rico. Pero quienes deberían ser el objeto de la política que financió ese 1.2 billones de pesos no fueron impactados en nada. Es el abandono de la educación por parte del Estado. Ya el Estado no se siente responsable de eso. Y ese es el problema. El problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como quienes hacen opinión pública no es la trabajadora de mi casa. Quienes hacen opinión pública son los líderes. Y nosotros, que somos de clase media, que probablemente ninguno somos hijos de una mujer que abandonó su casa para criar los hijos de otra, para poderle dar comida a lo de ella. Oye, eso es terrible. Lo que está ocurriendo aquí es terrible, pero como dice Lenchi, por un tema de desigualdad económica, y el Estado, que es el que debe resolver el tema de desigualdad económica y social, ha abandonado la sociedad a su suerte. Ese es el problema, y no estoy hablando de partido político, estoy hablando del Estado nacional. Domingo, compañero, yo venía escuchándolo, ¿verdad? Me incorporé hace apenas 3 segundos y medio aquí, pero lo venía escuchando obviamente en la radio. Y yo venía reflexionando en estos días, a propósito del tema, un fenómeno que quizás no le hemos puesto la atención en función de los otros espacios donde interactúan nuestros hijos, que es decir, los muchachos del país, ¿verdad? Por decirlo en un término más cercano. Pero resulta y viene a ser que los mayores actos de violencia se está dando en la escuela. Fíjate que muy escasamente tú encuentras esos niveles de violencia en un club deportivo, en términos de la edad, del grupo etario de lo que estamos hablando aquí, de los estudiantes de básica y de media. Muy rara vez lo vemos en un espacio cultural. Muy rara vez lo vemos en otro espacio donde los muchachos confluyen por la razón natural de su grupo etario y de las cosas que le tocan hacer en ese rango de edad. Es decir, que extrañamente o no explicado adecuadamente, es precisamente en la escuela donde se está dando los actos de violencia. ¿Alguna razón explicativa en términos de psicología social, en términos de psicología adolescente, juvenil, tiene que ser explicada de alguna manera? O también podría ser que los muchachos no se están congregando en otros espacios, porque no tiene como la lógica racional de que sea en las escuelas donde se estén dando los mayores actos de violencia. ¿No podría ser entonces que los problemas de la sociedad, y como estamos hablando de escuelas públicas, los problemas del barrio se estén transfiriendo, se estén proyectando hacia las escuelas? Porque la escuela en sí misma no es la responsable de esa violencia, ¿eh? No es la escuela. Sí, pero entonces los muchachos no se están congregando en ningún otro espacio. Es la pregunta. Pero eso es el asunto, eso fue lo que dije anteriormente. ¿Qué le ofrecen diversas instancias del Estado a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños como espacio de recreación? ¿Qué? Que no sea la misma escuela como centro de acopio de actividades. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.